A todos, es un gusto poder verles nuevamente. Quería, antes de iniciar el sermón como tal, traerles saludos de nuestra hermana iglesia ahí en Estocolmo, en Suecia, el pastor Daniel, quien fue hoy encomendado al ministerio. Les envía saludos. La iglesia les envía saludos, aunque no los conocen personalmente. La iglesia está orando por nosotros también, para que nosotros también podamos estar orando por ellos, por la iglesia en Estocolmo. Es una iglesia que empezó como una plantación en una casa y ahora ya es una iglesia, por la gracia del Señor. Una iglesia que ha ido creciendo y que hoy día justamente fue el hermano que empezó la plantación, Daniel, encomendado al pastorado. Así que demos gloria al Señor porque más iglesias, y oremos al Señor para que más iglesias sanas se levanten en este lado del continente que mucha falta hace. Así que reciban los saludos, mis hermanos. Una vez más les saludo y les doy las gracias a Dios por sus vidas también, por tenernos nuevamente aquí. También quería animarles una vez más a todos mis hermanos que puedan poner de su parte para que el día martes puedan estar aquí con nosotros para escuchar la enseñanza del pastor Jorge. La verdad que tuvimos un tiempo muy bueno, muy agradable allí con los hermanos, conociendo justamente la historicidad de la confesión de fe. Qué importante saber por qué nosotros somos una iglesia confesional, por qué tenemos una confesión de fe a la cual nos adherimos. ¿Y cuál es el contexto? ¿Por qué se redactó un documento llamado la Confesión de Fe en el año 1689? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? ¿Por qué se redactó este documento? ¿Cuál era su importancia? ¿Qué había en ese tiempo? ¿Por qué 7 iglesias hermanas se juntaron como un consejo y redactaron este documento llamado la Confesión de Fe, que ha perdurado y ha seguido generación tras generación hasta nuestros días? ¿Cuál era el contexto que ellos estaban atravesando con la monarquía, con el Estado, con el reinado que había en aquellos tiempos y la religiosidad que había en aquellos? Un documento muy, muy interesante, y de esto va a estar compartiendo con nosotros el pastor Jorge el día martes. Así que yo les quiero animar, mis hermanos, para que puedan poner de su parte, de su tiempo, y puedan estar aquí con nosotros también. Amén. Bien, mis hermanos, ¿qué les parece entonces ahora sí? Si vamos a lo que vinimos, al sermón, ¿verdad? La predicación de este día es la continuación del carácter del pastor que describe Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 3. Y en esta ocasión vamos a tocar ciertos aspectos de la reputación del carácter de un pastor. La reputación del carácter de un pastor. Y antes de irnos a la escritura, yo quiero hacer una pequeña introducción, ya que hoy justamente continuamos con esas características que el apóstol Pablo le da a Timoteo y seguiremos observando nosotros hoy día para aquellos varones que anhelan obispado. La semana pasada se habló, el hermano Abel nos habló de esos primeros requisitos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe en este pasaje de la primera carta a Timoteo. Ahora nosotros vamos a continuar observando esa lista de características del aspirante al pastorado, y en esta ocasión, mis hermanos, vamos a observar nosotros cómo los primeros en observar esas características, ese carácter del llamado al obispado, primeramente es la iglesia, pero luego es su familia, y también el testimonio de los de afuera es muy importante. Y para esto, mis hermanos, quiero que me presten un poquito de atención. Yo he ideado una pequeña historia ficticia para que ustedes me puedan seguir. Se cuenta que en una ocasión un joven llamó a su trabajo. Él llevaba un tiempo trabajando y él tenía una curiosidad de saber qué es lo que su jefe opinaba de él. Este joven llama por teléfono y se hace pasar por otra persona y le dice a este hombre: mire, yo soy un buen candidato para formar parte del grupo de trabajo de su empresa, así que quiero enviarle mi currículum. Yo soy un hombre muy responsable, muy trabajador, me gusta el trabajo que allí hacen. En fin, este joven se vendió como el más hábil y el mejor para formar parte del equipo de trabajo. Pero el dueño de la empresa le contestó que no hacía falta, que ya el muchacho que trabajaba con ellos era muy bueno, desempeñaba muy bien su papel y que ya no hacía falta
que otra persona lo sustituyera. Este joven continuó insistiendo en que no va a encontrar a nadie mejor que él, que sería bueno que lo aceptase esa empresa para que su empresa salga adelante. Sin embargo, el dueño de la empresa le confirmó que el joven que ocupaba ya el puesto era el mejor de su empresa y que por ningún motivo él pensaría en sustituirlo por otro. Este hombre, decía el dueño, le dijo al joven, es un hombre responsable, es un hombre muy trabajador, es un hombre respetuoso, es un buen compañero y es un excelente esposo y padre de familia, afirmó el dueño, ya que este joven era el esposo de su hija. Siguiendo con esta idea, entonces, mis hermanos, yo quiero hacerles aquí varias preguntas a los varones que estáis aquí y también a las hermanas, pero en especial a los varones. ¿Qué diría tu responsable de trabajo si un día le llamamos y le preguntamos cómo tú desempeñas tu labor? ¿Qué diría el responsable de tu trabajo o tus compañeros de ti, cómo tú te conduces, cómo es tu carácter en el día a día en tu empresa? ¿Qué diría tu esposa e hijos si les preguntamos cómo tú eres en casa, cómo los tratas? ¿Qué dirían los vecinos de tu edificio donde tú vives cuando tomas el ascensor, cuando subes por las escaleras? ¿Dirían que eres un hombre con un carácter apacible, saludador, respetuoso? ¿Qué dirían de ti los vecinos? ¿Qué diría de ti el panadero donde compras el pan todos los días? ¿El frutero donde compras la fruta? ¿Cómo te describiría esa persona a ti, tu carácter? Nosotros, mis hermanos, vivimos en una generación donde la autopercepción y el relativismo moral han ganado terreno. Es muy común hoy en día escuchar frases como, vive como quieras, la opinión de los demás no importa. Es más, mira, si tú eres un hombre y te consideras que sientes ser una mujer o te consideras que sientes ser un animal, tú puedes cambiar tu sexo o tu género, como hoy día le llaman. Eso ya no hay impedimento. Tú puedes cambiarte de nombre si quieres, porque hasta el gobierno te lo aprueba. A ti no te debe importar lo que los demás digan. Esa es la filosofía en el mundo en la que vivimos hoy en día, ¿sí o no? Sin embargo, mis hermanos, en la fe cristiana y especialmente en el ministerio pastoral, sí nos debe importar lo que otros piensen de nosotros. Es muy importante. La validación externa es esencial para aquellos que anhelan el obispado. Ellos deben cumplir con ciertos requisitos que se deben ver exteriormente y que las personas de su alrededor deben validar. Esto se llama tener una buena reputación. Ahora, la reputación de un pastor debe ser validada primeramente por la iglesia, también por su familia y hasta por quienes no son creyentes. Es muy importante. Entonces, vamos a mirar estos 3 puntos basándonos en el texto que vamos a mirar hoy. El testimonio familiar, el testimonio personal y el testimonio de los de afuera. Esos son los 3 puntos que vamos a mirar en nuestra predicación el día de hoy. Entonces, ahora sí le invito para que vaya conmigo a 1 de Timoteo, pero vamos a leer desde el versículo 1. Mi texto mi predicación estará enfocada en el versículo 4 al 7, que es la otra parte que nos corresponde hoy, pero vamos a leerlo todo para hacer la continuación, ¿ok? 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Aquí entramos a nuestro texto. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Me acompañan en una corta oración, mis hermanos. Amado Dios, una vez más queremos alabarte, queremos bendecirte y exaltarte a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios misericordioso y clemente y paciente, Señor. A ti te adoramos y queremos rogarte por tu inmensa bondad que en este momento
Señor amado, tú puedas darnos unos oídos atentos, un corazón receptivo a tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada una de nuestras vidas, oh Señor. Que tu palabra sea predicada con fidelidad. Usa mi vida, bendito Dios, para ser fiel a tu palabra, bendito Dios. Y que todo lo que hagamos, lo que digamos y lo que entendamos, Señor, sea para la gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, primer punto, entonces dijimos el testimonio familiar. Versículo 4 y 5, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En este primer punto, mis hermanos, se centra la principal esfera del testimonio, reputación de la vida de un creyente, pero en especial de un pastor o de un líder en la iglesia. Es decir, todos nosotros como creyentes debemos desarrollar una buena reputación, un buen testimonio. Pero aquí, en la esfera familiar, es donde se enfoca este testimonio del varón. Pero eso es lo que yo quería remarcar ahora. Hasta entonces, nosotros hemos visto las primeras características de este testimonio externo de un pastor. Y que quienes deben de observar y validar estas características es la iglesia, porque ¿cómo nosotros sabemos si un pastor, por ejemplo, es hospedador? Si es que ese pastor nos recibe en su casa, ¿verdad? Nos recibe en su casa, nos invita, vemos si él tiene un corazón hospedador. Es la iglesia quien debe mirar esto. ¿Cómo sabemos si el pastor es un hombre sobrio? Pues porque voy a conversar con él, tengo relación con él, tengo una conversa, voy a mirar si habla sobriamente con sus palabras. ¿Cómo sabemos si un pastor es prudente o decoroso? Porque lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo se viste, cómo es su aspecto y cómo sabemos si él es bondadoso. Todas estas características se pueden ver en la relación que tengamos con el pastor o con los pastores de nuestra iglesia. Ese carácter primero. Ahora, esto se puede notar por medio de la relación con sus hermanos en la iglesia. Pero ¿cómo podemos saber si un hombre es un buen padre de familia? Es un buen esposo en su casa. ¿Cómo podemos saberlo? Sino relacionándonos con su familia o preguntando a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo es tu padre, el pastor, en casa? ¿Verdad? Un pastor entonces, mis hermanos, debe ser primeramente un líder en su hogar. Esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. En su familia, él debe modelar ese liderazgo y es su familia quien valida este testimonio en este varón. Porque cualquiera puede desempeñar, mis hermanos, bien un papel en la iglesia. Cualquier hombre puede venir y mostrarse gentil el día domingo durante un par de horas, mientras dure el culto, puede ser sonriente, puede decir Dios te bendiga y ser amable durante las horas de la congregación los domingos. Pero qué difícil es fingir en la semana, durante toda la semana con tu familia en la intimidad de tu hogar. No vas a poder. Puede ser que aquí finjas un par de horas ser un buen cristiano, un buen creyente, sonriente y amable, pero en tu casa no puedes, ¿verdad? Entonces, qué importante. El texto, mis hermanos, aquí es muy claro. Dice, si alguien que no gobierna bien su casa, no puede gobernar bien la iglesia del Señor. Entonces, esto tiene ciertas inferencias que nosotros vamos a considerar a continuación. La primera es la prioridad familiar. La prioridad familiar. La familia debe ser más importante para un pastor que su ministerio. Testimonios tenemos un montón de hombres que se han enfocado en su ministerio, han abrazado más su ministerio y se han descuidado de sus familias. Y sus familias han terminado completamente destruidas. Alguien dijo en una ocasión, no intentes edificar tu ministerio sobre las ruinas de tu hogar. Una frase muy importante. No intentes edificar tu ministerio sobre las ruinas de tu hogar. Es muy importante. En segundo lugar, debe tener un matrimonio en orden. Un pastor debe ser un esposo piadoso, debe ejercer autoridad en su casa con amor y no ser conocido por ser áspero y abusivo con su cónyuge o con sus hijos. Debe tener un matrimonio en orden. Debe también ser un buen administrador. Un pastor debe proveer adecuadamente para la familia. Si su esposa e hijos vemos que parecen descuidados mientras él está bien vestido, bien perfumado, bien peinado, eso indica que las cosas no van bien, que este hombre no es un buen administrador de su hogar.
¿Se imaginan ustedes, vamos a tomar de chivo expiatorio al pastor Carlos que no está aquí, no le digan nada? ¿Se imaginan ustedes ver al hermano Carlos muy bien vestido, con corbata, con traje, con zapatos bien lustrados, y a sus hijos verlos con la ropa rota, despeinados, sin medias? ¿Se imaginan ustedes ver esa imagen, mis hermanos? Esto demostraría una falta de una buena administración en su hogar, ¿verdad? Pues todo debe pasar así con un pastor. Por otro lado, también debe haber una paternidad fiel. Un pastor debe mostrar ser un padre que guía a sus hijos en la fe, corrigiéndolos con amor, no con tiranía. Corrigiéndolos con amor, no con tiranía. Debe tener una paternidad fiel, comprometida. Por eso dice el versículo 4, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es decir, no forzándolos. Sobre este tema han surgido varios comentarios. Han surgido comentarios como, ¿es que los hijos de un pastor deben ser todos creyentes para que el pastor sea un pastor? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Qué opináis en ese aspecto? Bueno, según varios estudios y aportes de varios eruditos, se cree que el texto no necesariamente está hablando de hijos creyentes, sino que más bien está hablando de hijos fieles, de hijos que se sujeten a la autoridad de su padre. Y esto por varias razones, mis hermanos. Pero la más principal es porque por más buen cristiano que un hombre sea, esto no garantiza la salvación de sus hijos. ¿Y todo por qué? Porque la salvación es del Señor. La salvación es del Señor, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo con esto que los padres no debamos aportar, instruir y amonestar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, sino todo lo contrario. Nosotros los padres tenemos esa enorme labor y responsabilidad de guiar a nuestros hijos en fidelidad y amor a los caminos del Señor. Debemos hacerlo siempre hasta el día que ellos partan de nuestro hogar. Estamos comprometidos con esto. Entonces es todo lo contrario. Nosotros tenemos esta enorme responsabilidad. Todo padre cristiano está llamado a modelar el evangelio responsablemente y con una vida de ejemplo en su hogar. Todo padre cristiano, especialmente los pastores. Entonces, ¿por qué se ha llegado a la conclusión de que este texto no está hablando de hijos creyentes? Porque por un lado también imagínese usted si un pastor tiene 5 hijos y solamente 3 de ellos son creyentes. ¿Esos 2 que no son creyentes lo invalidarían para que él sea pastor? Entonces debemos hacernos esas preguntas. Si uno de sus hijos, o por ejemplo, si un pastor tiene hijos pequeños, ¿deberíamos esperar que ellos crezcan y muestren que sean cristianos para que entonces el varón pueda ejercer el pastorado? ¿Verdad que no? Entonces este texto no quiere decir que el pastor o los pastores deben tener hijos creyentes para que ejerzan esa labor en el ministerio, ¿verdad? Lo que el texto nos está diciendo es que esos hijos sean fieles a la autoridad de su padre. Eso es lo que está diciendo el texto, que sean hijos sujetos. Cuando dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, eso es lo que quiere decir. Está hablando de hijos que no sean acusados por ser rebeldes o de tener una mala reputación mientras estén viviendo en la casa de sus padres. De eso está hablando. Por ejemplo, yo puse aquí algunos ejemplos. No sería apropiado que un hombre llamado al pastorado, que esté ya ejerciendo el pastorado, tenga en su casa viviendo a un hijo que sea un alcohólico y que venga borracho todos los días. No estaría bien, ¿verdad? O que hace escándalo todos los fines de semana. O que cada fin de semana hace fiesta en la casa del pastor con drogas y alcohol y todo incluido. Esto no se vería bien, no se espera esto de un pastor. Los hijos que estén bajo la autoridad de su padre deben tener respeto ante esa autoridad, deben tener respeto hacia el hogar. Entonces, cuando aquí dice que sean fieles, está hablando de sujeción y de respeto. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, quiere decir esto, mis hermanos. Amén. Por otra parte, gobernar su propia casa tiene que ver también con una disciplina justa. Y esto no tiene que ver, mis hermanos, con irse a los extremos, ¿verdad? No tiene que ser un hombre abusivo que diga, aquí en mi casa mando yo soy la autoridad y si no me obedeces te voy a partir las piernas. Pero también no debe ser un hombre
que le deje hacer todo lo que quiera a sus hijos, un hombre muy permisivo, como tenemos el caso en el segundo libro de Samuel, como fue el sacerdote Elí, que dice que él no corrigió a sus hijos, no estorbó en el pecado de sus hijos, y ellos abusaban y tenían relaciones en el templo con mujeres. Y Dios después lo castigó gravemente. Entonces, no tenemos que irnos a los extremos, ni muy abusivos, pero tampoco tan permisivos. Debe haber un balance, mis hermanos. También esto tiene que ver una inferencia que debe ser este padre un ejemplo de vida. Si un día los hijos de un pastor deciden por alguna razón no caminar en la fe, no caminar en el camino que su padre o sus padres le han mostrado, debe quedar bien claro que ha sido por elección de su propio pecado y de su propia elección. Pero nunca un hijo de un pastor va a tener que decir, yo no soy cristiano porque en mi casa mi padre no era un cristiano. Era un mal ejemploso. No me daba un ejemplo digno de un creyente. Y por eso yo no voy a la iglesia y por eso yo no creo en el evangelio. Esto hay que evitarlo. Debe tener una vida de ejemplo. Entonces, mis hermanos, también hemos visto cómo a lo largo de esta carta el apóstol Pablo ha hecho una analogía entre lo que es la familia, el hogar, padre, madre, hijos, con la iglesia, ¿verdad? En la iglesia también somos una familia. La iglesia es vista como una familia y su administración refleja la manera en que se administra un hogar. Con ejemplo, con cuidado, con amor, no con tiranía ni con negligencia. La administración en un hogar entonces es el reflejo de la administración en la iglesia. Estos principios, mis hermanos, no solo aplican a pastores, sino a todos los hombres que están llamados a liderar a sus familias con fidelidad y amor. Todos los hombres, tanto para los que ya están casados o como para los que van a formar un hogar en el futuro. Tenemos esta responsabilidad y debemos hacerlo con diligencia para cumplir con estos requisitos que hemos leído en este pasaje. Además, entonces, de la reputación familiar, un pastor debe cumplir con una condición individual muy esencial. Y con esto vamos a mi segundo punto, y dice el texto que no debe ser un neófito. Entonces, esto habla de un testimonio personal. Segundo punto. Neófito, mis hermanos, en el significado, tiene el significado de un árbol recién plantado. ¿Y de qué carece un árbol que está recién plantado? Cuando usted planta un arbolito nuevo, un arbolito pequeño, este árbol carece primeramente de raíces, ¿verdad? Entonces, cuando este árbol venga el sol, vengan las pruebas, no va a poder mantenerse y se va a caer, se va a echar a perder. Pero asimismo, un árbol que no está maduro, recién plantado, carece de frutos. No podemos ver sus frutos, porque todavía está inmaduro. Necesita crecer, ser abonado, ser tratado, para que comience a dar buenos frutos. Es eso lo que significa, tiene el significado de no ser un neófito, un recién convertido. Esto parece obvio, ya que las personas que aspiran al ministerio deben mostrar madurez en la fe, y esta madurez se obtiene nada más y nada menos que con el tiempo. Con el tiempo. Es con el tiempo, mis hermanos. El tiempo es un factor crucial para demostrar la madurez espiritual en la vida de un creyente. Una persona recién convertida puede mostrarse muy entusiasta, muy emocionado, puede querer estar en aquí y allá. Yo quiero participar en todas las actividades de la iglesia, pero eso solamente es una emoción. Por eso es necesario observar su desarrollo de la fe a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Existen muchos testimonios de personas que han empezado a servir siendo neófitos. Se han convertido, no ha pasado ni un mes y ya los han puesto a servir. Algunos han dejado mal testimonio porque no ha habido una observancia de madurez en su vida y los resultados han sido catastróficos. Muchos se han desviado después de un tiempo, otros han caído en pecado dejando mal testimonio del evangelio y otros, que es lo más común, se han enorgullecido por recibir algún cargo en la congregación y han comenzado a mostrar esto en su caminar. El pastor Miguel Núñez, en su libro Integridad y Sabiduría, que algunos de aquí ya lo leímos cuando estuvimos estudiándolo, dice: ¿quieres conocer lo que hay en el corazón de un hombre? Dale poder. Si tú quieres conocer lo que hay en el corazón de un hombre, dale un poquito de poder, dale un cargo a hacer, dale algo en la iglesia y él va a manifestar lo que hay en su corazón. Va a ser un hombre orgulloso, altivo,
yo tengo un cargo en la iglesia, o va a mostrar humildad. Pero mayormente, dice el pastor Miguel Núñez, ¿quieres conocer lo que hay en el corazón de un hombre? Dale poder. Y ahí vamos a ver, vamos a describir de qué está hecho ese hombre. ¿Por qué? Porque tener un cargo de presidencia en la iglesia tiene detrás un peso de influencia. Personas te escuchan, personas te siguen, ¿verdad? Entonces tú ejerces una cierta influencia en aquellas personas y tarde o temprano o eres humilde o terminas enseñoreándote de esas personas que Dios te ha permitido compartir. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 en adelante dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey, en humildad, en amor, en paciencia. Entonces, hay un tiempo de observación, de madurez, que nosotros debemos considerar y tener en cuenta cuando vamos a encomendar a una persona al ministerio pastoral, y también se aplica a los diáconos de la iglesia. Tanto los diáconos como los ancianos, que son los dos oficiales que el Señor ha dado a la iglesia, deben modelar, deben mostrar en este carácter cristiano, en este carácter que describe aquí el apóstol Pablo. Amén. Miren, hermanos, incluso el apóstol Pablo pasó años de preparación antes de ser enviado a su ministerio. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mire lo que dice ahí el apóstol Pablo mismo, hablando a la iglesia de los Gálatas. Mire lo que dice ahí. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cuántos años pasó el apóstol Pablo allí? 3 años. Ahora vaya conmigo a Hechos, capítulo 11, versículo 25 a 30. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 25 al 30. Dice allí, el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, es decir, a Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Antioquía, ustedes recuerdan, ahí se cree que se formó la primera iglesia donde se les llamó por primera vez cristianos a nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, 3 años pasó el hermano en Arabia, 1 año pasó en Antioquía, pero todavía no se le encomendaba en nada. Él estaba compartiendo, evangelizando con su testimonio. Pero luego en Hechos capítulo 13 leemos que Pablo junto con Bernabé fueron encomendados para la obra. Es de ahí, después de congregarse en esta iglesia de Antioquía, que ellos pasaron su membresía y estuvieron allí, es que de ahí ellos son observados y son enviados para Antioquía. Yo le invito a que esto lo pueda leer en su casa en el libro de los Hechos capítulo 13. Leemos que Pablo junto con Bernabé fueron encomendados para la obra y según varios estudiosos, mis hermanos, hasta este momento se cree que habían pasado entre 13 y 15 años desde la conversión del apóstol Pablo, para que él sea enviado ahora sí a plantar otras iglesias. Se cree que hubo entre 13 y 15 años para que Pablo empezara con la labor del ministerio. 15 años, mis hermanos, para que Pablo inicie. Entonces, ¿cuánto tiempo debe esperar un varón en la iglesia para servir? No, 15 años, no se asuste. No va a esperar 15 años, mis hermanos. Pero sí debemos tener un margen de tiempo para observar su madurez, su carácter, su desempeño en la vida de este hermano. Ahora, algo que sí debemos saber, mis hermanos, es que aunque el varón o los varones que estemos observando para el ministerio pasen por este proceso, esto no garantiza que algún inmaduro se nos cuele. No es una garantía. Le pasó a Cristo con Judas, le pasó al mismo apóstol Pablo con esos ancianos a los que está Pablo corrigiendo,
¿verdad? Entonces no es una garantía, como dije antes, pero sí es un filtro que la iglesia tiene. Todos nosotros estamos llamados a observar a esos varones que el día de mañana nos van a servir, ya sea en el diaconado o ya sea como pastores. Todos nosotros como iglesia estamos llamados a observar esta madurez para poder calificar a estos hermanos. No se debe apresurar este proceso, porque aunque algunos puedan mostrar frutos tempranos, y en muchas iglesias, como dije antes, se ha puesto a muchos a servir, y tal vez algunos han permanecido y algunos se han sido fieles, no debemos hacer de la excepción una regla. No debemos hacer de la excepción una regla, porque no todos se han mostrado iguales. La mayoría han terminado completamente apartados de la fe. Entonces la madurez en un candidato es muy importante porque primeramente protege al candidato. Primeramente la madurez protege al candidato. Al candidato lo protege del orgullo y de la condenación del diablo. Pablo dice en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sí ve? ¿Por qué se envaneció el diablo, Satanás? Porque le fue otorgada una autoridad por encima de los demás ángeles en la eternidad. Esto está en Isaías 14, versículo 12. Él cayó en orgullo y el Señor obviamente lo condenó porque él quiso ser como Dios, porque se enorgulleció en su corazón de tener un cargo que ningún otro ángel tenía. Y esto puede pasar con un neófito, con un recién convertido. Puede enorgullecerse en su corazón y se le puede subir la mostaza a la cabeza, como dicen muchos por allí. Y también esto protege a la iglesia, la protege de no ser liderada por hombres con un corazón lleno de malas intenciones. ¿Sí ve? Por tanto, es esencial esperar a que alguien muestre fidelidad a lo largo del tiempo. Es muy esencial. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, hemos visto que un candidato al pastorado primeramente debe gozar de una buena reputación con su familia, debe tener una buena reputación personal, una evidencia de madurez y de conocimiento en la palabra de Dios. Con esto, entonces, pasemos a considerar mi tercer punto, el testimonio de los de afuera. El testimonio de los de afuera. Dice versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Por último, mis hermanos, un pastor debe tener una buena reputación entre los no creyentes. ¿Y qué tiene que ver esto, o qué tiene que ver la vida de un pastor con los de afuera? Se estaría preguntando alguien tal vez en este momento. Pues tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Primeramente porque el Señor mismo dijo que nosotros, la iglesia, somos la sal y la luz de esta tierra, ¿verdad? Nosotros tenemos un testimonio que mostrarle a este mundo. Entonces sí nos debe de importar cómo nos están mirando aquellos que no son creyentes. Nos debe importar y mucho. ¿Qué dicen ellos de nosotros como cristianos? Y en ese sentido, un pastor o un candidato al pastorado debe gozar de una buena reputación con los cercanos al entorno de su hogar, de su barrio, de su trabajo, con los que él se rodea. Él debe gozar de una buena reputación. ¿Qué dicen los vecinos de los alrededores de tu casa? ¿Eres un hombre educado que saluda o eres un hombre ogro que baja el ascensor en las mañanas y no saluda a nadie? ¿Cómo tú te estás conduciendo? ¿Eres un hombre amable? ¿Eres un hombre honesto en tu trato? Si trabajas, ¿qué dice el jefe de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de tu trabajo? O si tú eres jefe y das trabajo, ¿qué dicen tus trabajadores de ti? Cuando llegue el día del salario de pagar, ¿te escondes para no pagarles o pagas honestamente? Si solicitaríamos tu declaración de impuestos, ¿estaría todo en regla? ¿Qué diría el gobierno de tu declaración de impuestos? Todas estas cosas importan, mis hermanos, porque estamos dando un testimonio al mundo de cómo un cristiano debe ser honesto, porque el Señor le manda a ser honesto. Ahora, tener una buena reputación con los de afuera no significa que los no creyentes deben alabar tu vida piadosa, pero que si existe alguna acusación en contra tuya, esto debe ser certificado primeramente si es que es verdad. Porque por ahí pueden haber algunos que calumnien y que quieran mentir en tu contra. ¿Verdad? Por ahí habrá alguno que levante alguna calumnia en contra de un líder, de un pastor, pero debemos asegurarnos de que eso sea solo una mentira inventada para destruir o para dejar mal a ese pastor o a ese líder de la iglesia. En la iglesia del primer siglo, mis hermanos, en los tiempos del emperador Nerón,
un emperador que estaba completamente loco. Se dice que este hombre encendió fuego casi a la mitad de la ciudad donde ellos estaban. Y él calumnió y mintió diciendo que fueron los cristianos que habían encendido fuego, porque los cristianos estaban diciendo que el Señor iba a condenar al mundo con fuego. Entonces este hombre inventó esta mentira y muchos cristianos fueron perseguidos y los quemaron vivos en aquella época por medio de una calumnia, que no era verdad, era una calumnia, era una mentira. Entonces va a haber personas que van a calumniar en contra de un líder o de un pastor, pero debemos asegurarnos de que eso sea una mentira, de que eso no es verdad lo que están diciendo. Porque la reputación externa protege al pastor de caer en descrédito y en el lazo del diablo, es decir, lo protege de ser acusado por alguien, por tanto, quedar desacreditado de su ministerio. Es muy importante. Pero por otro lado, esto también protege una vez más y principalmente a la congregación. ¿Se imagina usted asistir a una iglesia donde sus líderes o pastores son abusivos, exigentes, autoritativos y que solamente quieran vuestros diezmos y ofrendas? ¿Se imagina usted asistir a una iglesia así? Por no haber considerado, no haber conocido el carácter que la palabra demanda de un pastor. El testimonio de los de afuera, mis hermanos, es relevante, porque la iglesia no vive en una burbuja aislada. La manera en que un pastor se conduce fuera de la iglesia envía un mensaje de cómo es este hombre en su casa también. Si varias personas de distintos contextos tienen reparos en el carácter de un candidato, esto debe llamarnos la atención. Esto debe llamarnos la atención. La idea, mis hermanos, es esta. El día en que en esta iglesia se esté encomendando algún hermano al pastorado o al diaconado, la idea es esta, que no venga su jefe, por ejemplo, y entre por esa puerta y diga, ¿y ese sinvergüenza lo van a encomendar a ser pastor? Si es un vago, no trabaja, no cumple con los horarios. O ese diácono. O que venga su esposa y sus hijos y diga, pero ese hombre en su casa, en la casa no nos mantiene, es un vago, o es mal hablado, o tiene mala conducta y que lo acusen. Esa es la idea, mis hermanos, proteger a la iglesia de hombres así, de considerar el carácter que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ahora, todo esto que hemos visto, mis hermanos, nos deja ver algo muy especial aquí. Esto nos deja ver el cuidado especial de nuestro Señor que Él tiene para con su iglesia. La iglesia es la iglesia del Señor. Los pastores no son dueños de la iglesia. Los pastores son mayordomos, son hombres delegados por parte de Dios para cuidar a la novia del Cordero. Entonces un pastor no tiene por qué ser abusivo y tiene que tratar con respeto, con amor, con honestidad a la iglesia de Cristo, porque es su iglesia, no es la iglesia del pastor. Y entonces, cuando leemos estas características, mis hermanos, yo quiero que nos enfoquemos en el amor de nuestro Padre Celestial, de que Él quiere cuidar a su iglesia de esos hombres perversos. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que ver nosotros, mis hermanos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos en Éfeso, les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. La iglesia es la iglesia del Señor y las almas que allí se congregan son almas ganadas por la sangre de Cristo. Tienen un valor muy importante y un pastor que se muestre abusivo, prepotente y que quiera abusar, va a tener que dar cuentas un día arriba al Padre Celestial. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, texto que se leyó al inicio, dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y mire cómo dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay un cuidado que el pastor debe tener para con la iglesia de Cristo. Y yo quiero decirte, mi amado hermano y hermana que estás aquí, que si en algún momento tú fuiste herido o maltratado por algún pastor que abusó de ti, que no ejerció correctamente su labor, déjame decirte que Jesús, el buen pastor, siempre tuvo cuidado de ti. Él estuvo al lado tuyo, porque a pesar de haber atravesado tú por aquellas situaciones que fueron
desagradables para ti, hoy tú estás aquí. El Señor te ha traído de vuelta a la casa del Padre para que tú comas y vivas con Él para siempre. Él te ha guiado por sus sendas, te ha cuidado, ha tenido consideración de ti y por eso te ha traído nuevamente a sus caminos. Demos gracias, mis hermanos, a nuestro buen pastor, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien dio la vida por sus ovejas, que es la iglesia. Él es el buen pastor. Y mientras tú pongas tu mirada en Él, si el hombre que está liderándote te falla, tu mirada debe estar puesta en Cristo porque Él no te va a fallar. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Demos gracias que tenemos a este buen pastor, mis hermanos, por su gracia y misericordia. En conclusión, entonces, y para ir terminando, los requisitos para un pastor en 1 de Timoteo no deben ser o no son una lista exhaustiva, pero sí debe ser una guía completa para abarcar con todos los aspectos de la vida de un pastor. Es decir, nosotros nos vamos a ir como con una lista en la mano mirando, a ver, voy a ver este varón si cumple con esto, y si no cumple, entonces tachado. No debe ser una lista exhaustiva en ese sentido, pero sí debe ser una guía que abarque todos los aspectos de una vida del pastor. Aunque esto no garantiza el éxito en elegir siempre al pastor correcto, sí reduce el riesgo a equivocarnos. Ponga atención. El pastorado también no es un mero sentimiento o algo que se asigna a dedo. Yo conozco y vengo de iglesias donde han venido esos supuestos profetas falsos y han dicho, Dios me ha dicho que tú vas a ser pastor. O Dios me ha dicho que tú vas a hacer esto o aquello. Y lo han hecho como así, seleccionando a dedo. De esta manera no se obtiene el pastorado, no es un llamado verdaderamente a pastorar. Es un proceso riguroso que busca glorificar al Señor mediante pastores que cuiden fielmente al rebaño de Dios. De esto se trata, mis hermanos. El llamado pastoral debe ser un llamado interno en el corazón que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y como hemos aprendido en estos días, si un hombre se autoproclama y se pone allí como pastor sin tener un llamado verdaderamente en su corazón, tarde o temprano se va a apartar, va a terminar con eso. Porque cuando vengan los embates de la vida, cuando vengan las cargas, las dificultades, como Dios no lo llamó, ese hombre se va a ir. Pero si Dios te llamó, aunque vengan pruebas y dificultades, tú te vas a mantener firme. Porque estás convencido de que Cristo te ha llamado y Él está usando tu vida para cuidar de su iglesia. Esta lista no debe ser usada con suspicacia, sino con gracia y discernimiento, reconociendo que nadie es perfecto en todos los aspectos, desde el que está aquí, mis hermanos, a los que están allá. Nadie es perfecto, pero vamos en ese camino a la perfección. Vamos con la ayuda de Dios, abandonando ciertas cosas y cumpliendo con ciertas cosas que el Señor nos ha pedido. Es por eso que una pluralidad pastoral es esencial, ya que ningún pastor es perfecto en todas estas cosas, mis hermanos. Y el liderazgo en la iglesia debe complementarse por una pluralidad de ancianos. Debe complementarse en ese sentido, porque Dios ha dado dones, talentos, habilidades a los hombres que estamos aquí. Y a las mujeres también, pero para pastorear la iglesia a los hombres. Entonces se debe complementar por pastores, por líderes, por diáconos. De esta manera se cuida la iglesia. Y este proceso entonces, mis hermanos, nos invita a nosotros como iglesia a orar por más hombres que puedan cuidar con fidelidad el rebaño del Señor. ¿Estás tú orando, mi hermano, por esto? El Señor dijo que nosotros debemos orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Y nosotros como iglesia oremos por los pastores que ya tenéis, que el Señor nos guarde y nos ayude a mantenernos firmes en todo, pero también que Dios levante a otros varones para cuidar a su iglesia también de en medio nuestro. Amén, mis hermanos. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias al Señor? Amado Dios y Padre, tú eres nuestro buen pastor, Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mientras tengamos nuestra mirada puesta en ti, Señor, lo que pase alrededor no nos afectará, Señor amado. Tú eres bueno, tú eres clemente y misericordioso. Tú has enviado a tu Hijo amado, al pastor por excelencia, a dar su vida por las ovejas. Él ha venido a derramar toda su sangre, a morir en nuestro lugar para darnos salvación y vida eterna. Y es por su gracia y misericordia que hoy podemos acercarnos a ti, Señor.
Te damos gracias por nuestro buen pastor, por Jesucristo. Pero te damos gracias también, Señor, por los pastores que tú nos das aquí en nuestra congregación, porque por medio de tu palabra podemos saber que ellos son dones, Señor, que tú das a la iglesia para cuidar de tu iglesia cuando lo hacen con honestidad y conforme a tu palabra, bendito Señor. Oramos para que tú los sostengas, para que tú los guardes, para que tú les libres de toda tentación y que no caigan en descrédito y en lazo del diablo, Señor. Pero también oramos como iglesia, oh Dios, que tú levantes de en medio nuestro a otros varones con el deseo, con el anhelo de cumplir con esta labor, bendito Señor, de anhelar el obispado para cuidar a tu iglesia, por amor, por gracia, por misericordia, Señor. Oramos para que tú hagas esta labor en medio de nuestros hermanos, bendito Salvador. Pero también oramos de una manera especial para que tú como hombres, como varones de nuestra casa, como líderes de nuestro hogar, pastores de nuestra familia, nos ayudes a cuidar de ella, Señor. Perdónanos si no lo hemos estado haciendo. Perdónanos por descuidar este llamado en nuestra casa de ocuparnos de la vida espiritual de nuestras esposas, de nuestros hijos, Señor. Confesamos que no lo hemos hecho, hemos sido débiles en esto, Señor. Pero queremos rogarte que tú nos ayudes a hacerlo con fidelidad, con amor, bendito Señor, y confiando en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.